Hola, soy la doctora María Paula Sarraquiñe y el tema que voy a desarrollar es anafilaxia en pediatría. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica, rápidamente progresiva y potencialmente mortal. Es una emergencia médica. No tiene una definición universalmente aceptada. Puede presentarse con una gravedad variable, con o sin shock, y además en algunos pacientes puede resolver de manera espontánea. Todo esto hace que sea una entidad subdiagnosticada y por lo tanto subtratada. Su prevalencia es del 0,3 al 5,1%, con una mortalidad de hasta el 2%. Las causas más frecuentes en pediatría son los alimentos, seguidos por los fármacos y luego las picaduras de himenópteros. Dentro de los alimentos, la leche y el huevo son los más frecuentes en los niños más pequeños. En los niños un poco más grandes ya aparece el maní, frutos secos, mariscos, pescados. Dentro de los fármacos, los betalactámicos y los AINES son los más frecuentemente involucrados. Dentro de las picaduras de himenópteros, la hormiga colorada es la más frecuentemente involucrada en nuestro país, seguida por las abejas y las avispas. Si van a buscar en bibliografías de otros países como Estados Unidos o Europa, las hormigas no son las más frecuentes porque son autóctonas de nuestra zona. En adultos, las causas son las mismas, pero el orden es diferente. Quien tuvo una anafilaxia tiene hasta un 54% de posibilidades de tener un segundo episodio. La fisiopatología tiene dos etapas. Una primera etapa de sensibilización, donde el antígeno entra en contacto con el organismo por primera vez y es presentado y procesado por el sistema inmunológico, generando inmunoglobulina E específica para ese antígeno, que queda circulando y unida a la superficie de mastocitos y basófilos. En una segunda etapa, cuando el antígeno vuelve a ingresar al organismo, se une a esa inmunoglobulina E preformada de la superficie de los mastocitos y basófilos, generando la liberación de mediadores que son los que van a producir los síntomas de esta entidad. Esta fisiopatología que les conté es la de las reacciones tipo 1 de Helicobacter, la anafilaxia clásica. Sin embargo, hay otros tipos de anafilaxia gatilladas por una activación directa de mastocitos y basófilos o por activación del complemento o por mecanismo mixto, que clásicamente se las llamaban reacciones anafilactoides. En las clasificaciones más actuales, todas estas entidades se consideran dentro de anafilaxia y todas deben ser tratadas con el mismo medicamento que es la adrenalina, como ya vamos a ver. ¿Cuándo estamos frente a una anafilaxia? Cuando tenemos síntomas en 2 o más sistemas, minutos a pocas horas después de la exposición a un alérgeno. ¿Cuáles pueden ser los sistemas involucrados? El sistema mucocutáneo, que es el más frecuente en pediatría, con urticaria, prurito, eritema generalizado, edema de labios, de lengua o de úvula, el compromiso respiratorio, con broncoespasmo, estridor, edema de glotis, el compromiso cardiovascular, fundamentalmente con hipotensión, el compromiso digestivo con un dolor abdominal intenso, agudo, o con vómitos y diarrea de rápida instauración, o también puede haber manifestaciones neurológicas, cefaleas, acúfenos, convulsiones, pérdidas de conciencia. Lo más frecuente en pediatría es el compromiso mucocutáneo sumado al respiratorio, pero a veces no es esta presentación típica y tenemos, por ejemplo, compromiso mucocutáneo con un compromiso digestivo, vómitos y diarrea de rápida instauración. En ese caso es un poco más difícil de hacer el diagnóstico. Cuando hay hipotensión, estamos frente a un shock anafiláctico. También estamos frente a una anafilaxia cuando hay hipotensión minutos a horas después de la exposición a un alergeno al que el paciente ya se sabe alérgico. Por ejemplo, un paciente alérgico al maní consume maní y hace una hipotensión brusca, sabemos que ese paciente está iniciando una anafilaxia. Tiene 3 formas clínicas: la anafilaxia unifásica, bifásica y prolongada. La anafilaxia bifásica es cuando el paciente se expone al antígeno, empieza a presentar los síntomas, instauramos el tratamiento y los síntomas desaparecen. La anafilaxia bifásica tiene esa primera etapa igual que la que relatamos recién, pero en 1 a 8 horas, sin volverse a exponer al antígeno, genera otro pico de síntomas que va a requerir nuevamente tratamiento. Esa es la anafilaxia bifásica. Y la anafilaxia prolongada sucede cuando no instauramos ningún tratamiento. Los síntomas empiezan y como nunca instauramos el tratamiento, decrecen mucho más lentamente.
esta es la máxima posibilidad de mortalidad en esta patología. Entonces estamos como dijimos, frente a una emergencia que no nos da mucho tiempo para actuar. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar adrenalina, que es el fármaco de elección. Se hace intramuscular, en la cara anterolateral del muslo. Vamos a usar la adrenalina en ampollas, que viene en una sola presentación, que tiene 1 miligramo de adrenalina por mililitro, y la dosis va a ser 0,1 mililitro cada 10 kilos del paciente. La dosis máxima es de 0,5, en algunas bibliografías la van a encontrar como 0,3. También hay otra presentación que son los autoinyectores, que hay dos, el que es pediátrico, que es para niños que tienen de 10 kilos a 29 kilos, y el que es para 30 kilos para arriba, que también se usa para adultos. Tengan en cuenta que este pediátrico no se puede utilizar en los niños que tienen menos de 10 kilos, porque sería demasiada dosis. ¿Qué va a hacer la adrenalina? Va a inhibir la liberación de mediadores mastocitarios, va a broncodilatar y estimular el sistema cardiovascular. La acción de la adrenalina es muy corta, en 15 minutos ya no hay más adrenalina en el organismo. Por eso se puede repetir a los 10 o 15 minutos si el paciente persiste con síntomas. Si tenemos que repetirla, es importante sumar una expansión con solución fisiológica porque seguramente no está actuando porque el paciente está en hipovolemia funcional. Hay que tener en cuenta que no hay contraindicaciones para el uso de adrenalina en un paciente que está en anafilaxia. Lo otro que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea. Si hay dificultad respiratoria o vómitos, colocarlo semisentado. Retirar los restos de los alimentos que pueda haber tenido en la boca si vomitó, colocarle oxígeno si es que disponemos, y si tiene obstrucción bronquial, hacer un salbutamol. Lo que también tenemos que hacer es tratar la hipovolemia. Si no hay dificultad respiratoria o vómitos, podemos colocar el paciente en Trendelenburg, que va a favorecer la circulación. Si constatamos hipotensión o no responde a la primera dosis de adrenalina, tenemos que considerar los fluidos endovenosos, como dijimos antes. También tenemos que evaluar si este niño tiene factores de riesgo que se asocian a anafilaxia de mayor gravedad. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Que haya tenido una anafilaxia previa, que sea un lactante pequeño, que esté utilizando algunos medicamentos que no permiten la buena acción de la adrenalina, y también las embarazadas y los ancianos. Es primordial no retrasar la administración de adrenalina. Este retraso está considerado el primer factor asociado a riesgo de muerte. La administración precoz, previa a la llegada de urgencias, disminuye significativamente la mortalidad si se compara con la administración cuando el niño ya está en la guardia. Pero incluso ya llegado al hospital, la administración se suele demorar porque el médico no puede reconocer la anafilaxia o porque tiene miedo a utilizar la adrenalina porque la considera una medicación que solo se tiene que utilizar en terapia. La segunda línea de tratamiento son los antihistamínicos y los corticoides. ¿Qué pasa con esta medicación? ¿Por qué no es la primera línea? Porque va a demorar como media hora en empezar a actuar. Igual, ¿por qué la aplicamos? Porque como ya dijimos, la adrenalina en 15 minutos ya no está más en el organismo y nosotros con esta medicación lo que nos va a servir es para prevenir este segundo pico de la anafilaxia bifásica. Entonces también tenemos que tener en cuenta que todo paciente que tuvo una anafilaxia se tiene que quedar en observación, por lo menos por 12 horas y si tuvo hipotensión por 24 horas. Al alta se va a ir con la indicación de antihistamínicos y corticoides por 3 días, con todas las normas de cómo evitar ese alergeno que le causó la anafilaxia, algún tipo de identificación. Tenemos que decirle que tiene que llevar siempre la adrenalina con ellos. Generalmente, si se puede, vamos a utilizar el autoinyectable y si no, vamos a usar la ampolla por el alto costo que tiene el autoinyector. Es importante que pautemos una interconsulta con un especialista en inmunoalergia para poder identificar bien cuál fue el alergeno responsable de esta anafilaxia y en el caso de que esté indicada, poder utilizar la inmunoterapia. Por ejemplo, en el que es alérgico a las picaduras de himenóptero, existe inmunoterapia específica para disminuir los riesgos de una futura anafilaxia. También es muy importante ocuparse de promover una escolarización y una socialización segura para este niño y darle un plan de acción por escrito de cómo tiene que actuar si la anafilaxia vuelve a suceder. Acá les traje como un resumen un algoritmo de acción. Cuando estamos frente a un paciente
Lo primero que tenemos que hacer es la evaluación del ABC, calcular el peso para poder hacer las dosis y eliminar el antígeno que esté produciendo la reacción. Y podemos estar frente a tres escenarios. Un paciente que ya esté en paro cardiorrespiratorio, que va a necesitar una reanimación, o podemos estar frente a un paciente que solo tenga una urticaria o urticaria y angioedema. En ese caso no estamos frente a una anafilaxia. Vamos a hacerle un antihistamínico, si tiene mucho angioedema, aparte del antihistamínico podemos agregar un corticoide y lo vamos a observar. Si agrega tocamiento en algún otro sistema, hipotensión, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, recién ahí estamos frente a una anafilaxia y recién ahí vamos a colocar la adrenalina. O, bueno, el tercer escenario es que directamente nuestro paciente esté ya haciendo la anafilaxia, esté con la urticaria más la afectación respiratoria o esté chocado. En ese caso vamos a aplicar la adrenalina, que la vamos a hacer, como ya dijimos, intramuscular en la cara anterolateral del muslo. Si esto está sucediendo en la comunidad y el paciente tiene el autoinyector, vamos a utilizarlo, pero si estamos en el hospital, vamos a usar la adrenalina en ampolla. 0,1 mililitro cada 10 kilos del paciente, la dosis máxima es de 0,5. Como segunda línea, el antihistamínico y el corticoide. Si además el paciente está hipotenso, le vamos a hacer una expansión. Si está con estridor laríngeo, adrenalina nebulizada, y si tiene sibilancias, salbutamol. Si no responde en 10 o 15 minutos, vamos a repetir la adrenalina sumada a una expansión. El paciente tiene que quedar sí o sí en observación por 12 horas por la posibilidad de la anafilaxia bifásica, y si tuvo hipotensión o estuvo chocado, se tiene que quedar 24 horas y evaluar si no necesita ser controlado en una sala de terapia. Ante la mínima duda, es preferible colocar la adrenalina. La administración precoz es primordial para una evolución favorable. A la alta, todo lo que estuvimos diciendo antes, los antihistamínicos y corticoides por 3 días, las normas de evitación, la identificación, llevar siempre la adrenalina, la interconsulta con el especialista y el plan de acción por escrito que nosotros le tenemos que dar al paciente. Yo acá les traje un ejemplo de plan de acción. Llamar al servicio de emergencias médicas, asegurar la vía aérea y mejorar la circulación, colocar al niño acostado boca arriba con las piernas elevadas, en caso de vómitos o dificultad mantenerlo sentado, retirar los restos de alimentos de la boca si vomitó, evitar los cambios posturales bruscos. Es muy importante que eviten ponerlo de pie bruscamente porque eso va a favorecer la hipotensión y va a empeorar la anafilaxia. Lo otro que tienen que hacer los papás es reducir o detener la absorción del alergeno. Por ejemplo, si es por un alimento que está comiendo, detener la ingesta. Si es un medicamento que el paciente está ingiriendo, suspenderlo. Bueno, si está hospitalizado y está haciendo un antibiótico o un AINE endovenoso, cortar el goteo. Alejarlo de los insectos. Por ejemplo, si el paciente es alérgico a las hormigas y lo están picando las hormigas, es muy importante sacarle toda la ropa, calzados, medias, pantalones, porque las hormigas se van metiendo por dentro de la ropa y siguen picando, son muy agresivas. Otra cosa a tener en cuenta es que si la alergia es por las picaduras de abeja, la abeja cuando pica deja clavada en la piel del niño el aguijón que tiene un saco que está lleno de veneno, y este saco tiene un músculo que se sigue contrayendo y sigue bombeando veneno al niño y sigue generando la reacción. Por lo tanto, hay que extraerlo, pero sin apretarlo, porque si lo apretamos, largamos todo ese veneno en el organismo del niño. Entonces, con un objeto romo, hacemos una presión lateral y lo desprendemos de la piel. Una vez que hicimos todo esto, tenemos que evaluar la gravedad de la situación. Si el niño tiene o no factores de riesgo para tener una anafilaxia grave y cómo es su estado general en ese momento. Y tenemos que tratar de reconocer si los síntomas que está teniendo son de una anafilaxia o no. A lo mejor es alérgico a las hormigas, lo picó una hormiga y está teniendo solamente una urticaria. O realmente ya está teniendo tocamiento de 2 o más sistemas y estamos frente a una anafilaxia. En ese caso, los papás tienen que colocar la adrenalina, que se tiene que hacer, como ya dijimos, intramuscular en el muslo. La primera elección es el autoinyector y si no es posible, se utilizarán las ampollas. Y nosotros les vamos a tener que decir cómo se coloca la adrenalina, tanto en autoinyector como en ampollas. El autoinyector viene dentro de un tubo transportador, hay que sacarlo dentro de este tubo,
Y para que se active hay que sacarle esta tapa de seguridad azul. Una vez que nosotros sacamos la tapa de seguridad, el autoinyector ya está listo para disparar la dosis. Hay que tener en cuenta que en ese momento no hay que sacudirlo porque se puede romper el mecanismo que tiene adentro para liberar la dosis, y tampoco hay que tocar esta punta naranja porque se puede disparar la adrenalina en el dedo del adulto. Hay que colocarlo cerca de la cara exterior del muslo de la persona que va a recibir la inyección, apoyar la punta en la parte exterior del muslo de forma perpendicular y la dosis se va a disparar sola. Hay que mantenerlo apoyado durante 10 segundos y pasados esos 10 segundos se retira y se masajea un poco la zona para favorecer que la adrenalina se disperse. Cuando lo retiramos, hay que mirar el autoinyector que tiene esta ventana transparente. Si la dosis estuvo bien colocada, esa ventana se va a oscurecer y nos dice que el autoinyector ya está vacío y largó toda la adrenalina. ¿Qué va a pasar? El paciente rápidamente se va a empezar a sentir bien, va a empezar a sentir que respira mejor, la urticaria se va a empezar a borrar, pero también frecuentemente puede sentir ansiedad o taquicardia, que son efectos habituales. También le tenemos que indicar cómo se coloca la adrenalina en ampollas. Como ya dijimos, intramuscular, en cara lateral del muslo, el ángulo de 90 grados, exactamente de la misma forma en que aplicaríamos el autoinyector. La dosis es de 0,01 mililitros por cada kilo del paciente, o más prácticamente 0,1 cada 10 kilos, la dosis máxima 0,5 como ya dijimos. Vamos a utilizar esta jeringa, que es la de 1 mililitro, para poder calcular bien la dosis, y la aguja que vamos a utilizar es esta, que es la que se usa habitualmente para subcutánea, que la vamos a usar igual para hacer intramuscular, cuando son lactantes pequeños, y esta, que es la que se usa habitualmente para las extracciones endovenosas, para los niños más grandes. Quien tuvo una anafilaxia tiene que llevar siempre una identificación, un plan de acción por escrito y un botiquín. ¿En qué consiste ese botiquín? En el autoinyector, en caso de que se pueda tener, y si no se puede el autoinyector, adrenalina en ampollas, que tiene que llevar por lo menos 2 ampollas, porque en ese momento se puede romper, caerse al piso, en un momento de estrés, y además tiene que llevar jeringas, agujas, algodón, alcohol. Otra cosa que puede llevar en el botiquín es un antihistamínico oral, que puede ser útil si el paciente está teniendo urticaria sola, pero hay que tener en cuenta que no reemplaza para nada a la adrenalina en caso de que haya una anafilaxia. No solamente la familia cercana, sino todo el grupo familiar ampliado tiene que estar al tanto de la condición del paciente y tienen que estar entrenados. ¿Para qué? Para evitar las exposiciones accidentales y para poder colocar la adrenalina en caso de que aparezca una anafilaxia. En la medida de lo posible, si la edad lo permite, el niño también tiene que conocer su patología, constatar la seguridad de cualquier alimento o medicamento antes de ingerirlo, conocer todas las medidas para evitar las picaduras de himenóptero en caso de que sea alérgico a los himenópteros, aprender a reconocer los síntomas de la anafilaxia y poder pedir ayuda a un adulto responsable en cuanto los empiece a sentir, y también, si la edad lo permite, aprender a manejar la medicación de rescate. En la escuela es bastante complicado, tanto el paciente como el personal de la escuela tendrían que estar entrenados para poder aplicar la adrenalina. También son niños que sufren muy frecuentemente bullying, así que hay que asegurar su integración. Y la familia o los responsables del niño tienen que informar a la escuela sobre la condición de este niño, aportar un informe médico actualizado con las pautas de cómo manejarse de forma cotidiana y cómo manejarse en una urgencia. También tienen que proveerle a la escuela los medicamentos para la posible urgencia, acompañados de una receta médica que especifique cómo se colocan. También tienen que controlar periódicamente que esa medicación esté en la escuela y que no esté vencida. También la familia, junto con la dirección del colegio, se tienen que poner de acuerdo en un protocolo de cómo actuar y también mantener actualizados todos los años tanto los medicamentos como estos protocolos. También tienen que colaborar con el colegio en el caso de que haya alguna actividad extracurricular, como puede ser una excursión o algún festejo donde pueda haber mayor riesgo de que aparezca una anafilaxia. No hay una legislación nacional clara y concreta con respecto a la administración de medicación mientras los niños están en la escuela. Se requiere una elaboración de una legislación nacional y provincial
que nos permita abordar la compleja situación del accionar en la escuela ante patologías que pongan en riesgo la vida de los niños. Los cuidados en la escuela de los niños con anafilaxia en Argentina distan mucho de ser los ideales. Quienes presentan esta patología se encuentran en riesgo y su calidad de vida está francamente afectada. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la anafilaxia es una emergencia médica que puede resultar difícil de diagnosticar, que la adrenalina intramuscular en la cara lateral del muslo es la primera línea de tratamiento y que se tiene que aplicar lo antes posible. La aplicación tardía o la no aplicación de adrenalina es una de las principales causas de mortalidad de esta enfermedad. Es primordial que la familia, el entorno, el personal de la escuela estén entrenados para reconocer la anafilaxia y para tratarla. Hay que educar al paciente y a todo su entorno para evitar correctamente el alergeno ofensor causante de la anafilaxia. Instruir al paciente y a la familia que tienen que llevar siempre la adrenalina, porque a veces se saben alérgicos, han tenido una anafilaxia y la adrenalina queda en casa. Y es muy importante involucrarse para la creación de una legislación clara que brinde un marco para actuar ante una anafilaxia en la escuela o en otras instituciones, como por ejemplo los clubes, permitiendo una escolarización y socialización segura para estos niños. Acá les traje alguna de la bibliografía que fue revisada para esta charla y que les puede servir si quieren ampliar un poco el tema. Muchas gracias por la atención.